Decíamos al comienzo del programa que la situación económica del país cierra ya sin herencia, es decir, ya no se puede hablar de herencia después de un año de gobierno, más allá del tema de la pandemia. Los errores han sido gruesos por parte del gobierno nacional y la misma interna del gobierno se ha encargado de preocuparse más por la bronceemia y la impunidad judicial de la vicepresidenta que de articular un proyecto de país hacia futuro, teniendo en cuenta precisamente los resabios que va a dejar la pandemia. Está en línea Héctor Paglia, con el que queremos hablar, el impacto de la globalización a nivel mundial en la República Argentina y qué se puede llegar a esperar del año 2021. Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves todo esto en el marco de una pandemia que ha hecho estragos económicos en distintos lugares del mundo, pero hay lugares del mundo que están mucho mejor ubicados o mejor estructurados que lo que puede haber ocurrido en América Latina y particularmente en la Argentina? Bueno, como bien vos lo señalas, la pandemia ha venido a impactar en toda la economía global e indudablemente este impacto no ha sido menor, ya que prácticamente en el mundo desarrollado, por ejemplo, las cifras de caída del producto ya duplican lo que fue la crisis subprime en el 2008. Si bien hubo un tercer trimestre, el trimestre que termina en septiembre, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea se recuperó a nivel de producto prácticamente el 100% y unos puntos más que lo que se había perdido en el segundo trimestre, la llegada de esta segunda ola, con incluso mutaciones en el virus, con un proceso de vacunación que da una gran esperanza, pero que se ve opacado por esta situación, porque recién empieza a desarrollarse, empieza a abrir signos de interrogación. O sea, los problemas que tenía el mundo, los países en general y Argentina en particular a comienzos de este año, se han visto sensiblemente agravados por la situación de pandemia. En el caso de nuestro país hay que reconocer que no todo es pandemia, sino que hay una agenda pendiente de larga data de reformas que no se llevan adelante y de situaciones de manejo del presupuesto y de la política monetaria y de la política fiscal que agravan la situación. Y la pandemia ha hecho un círculo vicioso en donde el agravamiento de la agenda pendiente se ha visto profundizado por esta situación. Recordemos, a principio de año, con el gobierno recién asumido, estábamos discutiendo cuál era la estrategia de renegociación de la deuda, sobre todo de los bonistas del exterior, para luego arreglar la deuda con los bonistas locales para entrar al capítulo del Fondo Monetario Internacional. Vino la pandemia y todo esto saltó por los aires y los caminos elegidos para atacarla no dejaron mayor margen de acción. Ese es el cuadro de situación con el que llegamos a un final de año donde todavía las preguntas son mucho más que las respuestas que tenemos acerca de cómo se va a encarar el 2021. Aquí hay algo pernicioso en todo esto, porque se le ha exigido a la sociedad esfuerzos sobrehumanos para tratar de superar precisamente la pandemia y además a una sociedad que ha quedado prácticamente destruida desde el punto laboral, desde el punto de vista social, pero no ha habido ajuste desde el punto de vista del Estado, de la política. El tema es hacia el futuro, si esto va a continuar en estas condiciones. ¿Cuál es la respuesta que puede llegar a tener las medidas que tome el gobierno nacional sin un ajuste político que de alguna manera signifique una compensación a todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad? No, seguramente que la dirigencia, y no solo la dirigencia política, deben acompañar este gran esfuerzo que, como bien vos has señalado, viene haciendo la población y que lo viene haciendo en los últimos 3 o 4 años con una recesión cada vez mayor, con puestos de trabajo que se eliminan, con fuentes, digamos, con empresas que han ido desapareciendo y con un endeudamiento inédito del país para nada, es decir, un endeudamiento que lo único que ha dejado es la deuda
y nada ha producido en materia de creación de las infraestructuras necesarias para que las inversiones puedan dar un salto cualitativo en cuanto al crecimiento. Aquí hay que ver que hay algunas medidas que se están tomando en lo que vos apuntas, que es en el orden fiscal, que estarían orientadas no solo a llegar a un acuerdo que es imprescindible por el monto de la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, sino para reducir la brecha fiscal que ha tenido en materia de superávit o déficit primario, un buen dato en noviembre, donde el déficit ha sido solo del 0,2% debido a la eliminación de algunos de los gastos vinculados a la pandemia. El problema, Ricardo, está centrado en que cómo va a seguir evolucionando cuando hoy vemos que todas las noticias apuntan a una segunda ola muy grande, cuando todavía ni se ha empezado el proceso de vacunación, y que esta segunda ola, al decir por las propias autoridades, podría traer aparejada nuevas restricciones que impliquen un cierre nuevamente de la economía, y sabemos esto, el impacto que produce. Entonces, lo que parecía una gran esperanza, que lo sigue siendo la vacuna, tiene esta limitación y esta atención que debe prestarse. Hoy yo veía algunas fotografías, algunos videos de aglomeraciones producto de la necesidad de adquirir alimentos y regalos navideños sin ningún tipo de cuidado. Veo a intendentes quejándose ante el gobernador de la provincia porque no se permite la apertura de salones bailables o boliches, lo cual está denotando que no hay todavía una toma de conciencia de la gravedad del momento que se está viviendo. Y esto yo creo que es una alerta que hay que seguirlo muy de cerca. Héctor, te agradezco mucho la gentileza. Vamos a seguir en enero, febrero. Si estás por aquí te vamos a convocar para seguir analizándolo. Creo que hasta aquí podemos hacer un análisis primario. Creo que el análisis secundario y el más importante empieza el 1 de enero, a partir de esto que decías vos con respecto a la posibilidad de una nueva cepa que de alguna manera continúe con el tema de la pandemia y las preocupaciones que origina no solamente la pandemia, sino el resultado que puede tener esto desde el punto de vista económico. Así que abrazo grande, feliz Navidad, que lo disfrutes con los tuyos. Gracias por toda la colaboración durante el año y probablemente en enero, febrero nos volvamos a encontrar. Va a ser un gusto, y es cierto, a partir del 1 de enero se van a poder analizar muchas cuestiones que en lo económico siguen siendo subsumidas a lo político, que es un capítulo que, bueno, abordaremos en ese momento. Exactamente, exactamente. Héctor, un abrazo muy grande. Felicidades, Ricardo. Gracias.